Buenos días a todos los oyentes de Caracol y a toda la mesa. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Ministro, hace unos días, cuando estaba terminando el año 2024, su colega del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Alexander López, hablaba de la posibilidad de que el gobierno presentara este año una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento. Se refería, por supuesto, al hecho de que el Congreso decidió negar, archivar la propuesta que hicieron ustedes para una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. ¿Están considerando desde el Ministerio de Hacienda también presentar este año, tramitar ante el Congreso una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria? Pues realmente las reformas tributarias es una discusión que se tiene con todo el equipo del alto gobierno, no solo NP, sino con Hacienda, con el presidente, con el Ministerio del Interior, para evaluar los escenarios políticos. Yo creo que tenemos que revisar diferentes puntos. Uno de esos claves será, hay muchos tributos que estaban planteados en la ley de financiamiento que iban a ser efectivos durante esta vigencia, y al plantear la reforma tributaria ya hoy en 2025 hay muchos tributos que solo podrían ser efectivos desde el 2026. Hay otros tipos de tributos que sí, por ejemplo el IVA que proponíamos a juegos de azar, pues arrancaría en cualquier momento en pues, impuestos como el IVA que se corren en la vigencia, pero otros como renta y demás no. Pero hay unos puntos muy interesantes allí como descontar impuestos a empresas y demás. Entonces es un debate que tenemos todavía en el alto gobierno, no hay una decisión definitiva, pero pues es uno de los puntos que se está debatiendo, pero de nuevo hay que analizarlo con todo, no solo como una sola entidad, sino también analizar los escenarios políticos y demás respecto al Congreso Sí. y sobre las vigencias. Es decir, como es un tema sensible, evidentemente, ministro, para la gente, el hecho de que de pronto se pueda tramitar una reforma tributaria, es correcto si digo que ustedes no lo han descartado, pero que tampoco está seguro que lo van a presentar, que van a examinarlo en los días que vienen. Sí, exacto. O sea, es Bien. un ejercicio de análisis. Nosotros como Ministerio de Hacienda no tenemos ningún borrador ni ninguna estructuración, sino más bien es un tema de análisis de todo el equipo de alto gobierno. Doctor Guevara, una de las críticas que se ha hecho a lo que está pasando con las finanzas del país también es lo que ha pasado en materia de impuestos con el sector de hidrocarburos y de minería en general. Esta es una columna vertebral de los ingresos de la nación y lo que dicen los expertos es que haberla grabado de la manera tan fuerte en que se hizo, pues ha generado también esta baja en el ingreso del país. ¿El gobierno en algún momento se ha replanteado esta carga impositiva para el sector de hidrocarburos? ¿Cree que de pronto se le fue la mano? Yo creo que todo lo contrario, o sea, la Corte Constitucional tumbó la no deducibilidad de regalías. Esto es un tercio de la reforma tributaria que nosotros hicimos en el 2022. Ya está, yo estoy desde el comienzo del gobierno con el ministro José Antonio Campo en esa reforma que hicimos comenzando 2022. De hecho, antes de posesionar, nosotros trabajamos un mes en julio del 2022 en esa reforma, y esa reforma, más de un tercio, cerca de 7 8 billones, a la no deducibilidad de regalías del sector petrolero que la Corte nos ha tumbado. Entonces, pues decir que se nos ha ido la mano con un impuesto que ya no existe y que era importante pagarlo, que de hecho hay muchos constitucionalistas importantes como Rodrigo Prime que han apoyado la tesis, pero bueno, somos respetuosos de las decisiones de la Corte. Entonces yo creo que irse la mano cuando ya no existe un tributo, pues es una interpretación quizás que no es la más correcta, ¿no? Yo creo que hoy es un sector en el que se ha sido de alguna forma innovador en términos de ser más flexible en estos contratos de exploración que estaban quietos en un lugar, permitirse mover a otros. La llegada del doctor Belandi a la NH ha sido un buen mensaje para el sector, porque lo que es cierto es un sector que es clave para nuestras finanzas, pero también hay que entender que hacia adelante pues tendremos que tener de la mano de transición energética una transición exportadora y una transición fiscal. Sí, o sea, hoy no es un secreto que petróleo y carbón son claves para nuestras finanzas y lo seguirán siendo en un horizonte, digamos, de corto plazo, pero esto de apalancar otra exportación. Entonces creo que esa es la percepción que hay hoy, y por eso nosotros habíamos insistido en la ley de financiamiento, en un nuevo tributo que nos permita reemplazar esa caída de la no deducibilidad de regalías. Sí. Ministro, ha sido muy sensible durante estos últimos meses el hecho de que hay problemas con la caja del Estado. Y tengo la impresión, pero es una impresión mía, ministro,
y yo no tengo cómo comprobarlo, pero la impresión es que hay muchas entidades del Estado que han decidido, por problemas de ejecución que tienen ellas mismas, culparlo a usted y al Ministerio de Hacienda por la falta de giros en los recursos. Y tengo la impresión de que el problema está mucho más en las entidades que en el Ministerio de Hacienda. ¿El problema de caja es tan serio que no hay ni cómo pagarles a los contratistas, o lo que hay que hacer es ajustar un poco la forma como se está pues tramitando la plata? Ahora, yo creo que aquí hay algo importante que los colombianos deberíamos entender, y es: una cosa es el enfoque presupuestal y otra es el de caja. Yo a usted este año le puedo decir, le va a asignar 100 en presupuesto y al final es un recurso que yo a usted le asigné, pero no quiere decir que esos 100 existan allá en el tesoro, en la bóveda del tesoro, sino que realmente es un cheque que yo a usted le doy para que venga al Ministerio de Hacienda a reclamar esos recursos, pero cuando esos recursos no llega al nivel de recaudo esperado por X o Y razón, o porque perdimos, por ejemplo, esos 6 billones de no deducibilidad que hablábamos, pues inmediatamente son recursos que dejan de existir. Entonces uno desde Hacienda tiene que, para empezar a hacer un manejo eficiente de la liquidez, empezar a decir, bueno, tengo que pagar a unos, pagar a otros. Por eso hicimos el recorte. O sea, el recorte de los 28 billones no fue del año pasado, no fue gratis, sino porque son recursos que no entraron a la caja. Entonces, eso nos ha hecho, de alguna forma, hacer un manejo eficiente de la liquidez, y por otro lado también nos ha obligado a restringirlo para cumplir con la regla fiscal del 2024, que la vamos a cumplir en el 2024, ya cuando tengamos datos del último trimestre hasta marzo, pues lo mostraremos. Entonces, realmente, digamos, el tema de la caja tiene que ver con una no disponibilidad de recursos en el tesoro, pero también nosotros lo que hemos visto es que es posible que en algunas entidades lo que históricamente hacen para no perder recursos de su vigencia es tomarlos y enviarlos a fiducias. Entonces, Claro, a fiducias. pues en eso lo que hemos hecho es, venga, pues esta caja no la podemos entregar. Nosotros estamos tratando de priorizar los más pendientes. Hay muchos, como usted lo dijo, pero priorizando esos contratistas que son asalariados. Desafortunadamente el Estado, uno piensa contratistas y piensa en los grandes, y no, hay mucho contratista, trabajador pequeño, y eso es lo que hemos tratado de priorizar, y eso es uno de los retos más grandes que hemos tenido. Venga, ministro, sobre eso, es que precisamente nos están escribiendo un montón de oyentes, de personas en las redes sociales, entendiendo lo que usted está explicando, pero la pregunta es concreta: ¿cuándo se les podría pagar? ¿Cuándo tiene el Estado previsto ponerse al día y que estas personas reciban ese salario que se les adeuda de los meses de diciembre? Y bueno, ya si se acumula el de enero, algunos casos desde noviembre no se les paga. ¿Cuándo podríamos estar pensando en que el gobierno se ponga al día con esos pagos? No, mire, nosotros ya nos hemos podido poniendo al día. Por ejemplo, hacia final de diciembre algunos defensores regionales los hemos podido pagar. En los últimos días los logramos pagar. El tema de los excombatientes, que es otro de los pagos también pendientes, ya lo vamos a resolver en los próximos días, porque tocó empezar el trámite en la nueva vigencia. Entonces yo creo que muchos de los pagos de estos pequeños contratistas, que es a nivel asalariado, los vamos a lograr hacer en las próximas 2 semanas. Ya hay unos de los grandes de orden de billones, que son temas que requieren un debate mucho más estructural en términos de esos acumulados de caja que se tienen, porque no hay la disponibilidad de recursos, y yo creo que allí se tiene que abrir, digamos, ese gran acuerdo del país por la sostenibilidad fiscal, y también en términos de entender cómo hacemos un pacto con esos grandes sectores, donde están también los subsidios eléctricos, que son del orden de billones, y que al final es un problema estructural de la caja que requiere una conversación de alto gobierno, pero también un gran pacto, pues para que avancemos como país, porque la realidad es que se ha tenido uno de los choques de caja más grandes que hemos tenido que sortear en la historia de Colombia. Ministro, me quiero detener en algo que usted menciona, y es precisamente en ese pago a los excombatientes de las FARC. En estos días hemos tenido aquí en los micrófonos de 6 AM a varios líderes de comunes haciendo este reclamo para 12.000 familias. La pregunta es, ¿cuánto se les adeuda a los excombatientes de las FARC en renta básica, y cuándo va a iniciar el desembolso de estos recursos que para ellos pues es su ingreso de supervivencia?
Sí, o sea, yo lo primero que quiero decir es que para el gobierno nacional el acuerdo de paz y ese ingreso a los firmantes de supervivencia es un pago fundamental. Desafortunadamente, hacia el final de la vigencia hubo una dificultad en el sistema desde el Fondo Paz cuando se quiso ejecutar en el sistema hubo un error, estamos revisando ya el error técnico que hubo en el sistema y esto lo que nos obligó fue a, listo, vamos a pasar la página, buscamos nuevas fuentes de este año para resolver el problema. Se debe la vigencia de diciembre, o sea, el resto del año se pagó, o sea, esto no es una deuda que digamos que es que es de octubre, de noviembre no se paga. Yo a los senadores de comunes, a todos les he respondido, les he dado la cara que vamos a hacer ese pago antes de los próximos 10 días. Es una cosa que, de nuevo, la vigencia arrancó 2, 3 de enero y el 2 ya se estaba radicando desde el DAPRE esa solicitud para Fondo Paz para hacer todos estos pagos y es nuestra prioridad y se ve la vigencia de diciembre. Acá a la mano no tengo el valor exacto en este momento, pero lo que sí les doy la garantía a todos los excombatientes y los oyentes es que son unos recursos que les van a llegar en los próximos 10 días, ya el trámite avanzando. Desafortunadamente la estructura burocrática del Estado colombiano, ¿no? Este gobierno requiere trámite, requiere pasar una serie de pasos, pero son recursos que están asegurados y que existen y que les van a llegar a todos los excombatientes. Estamos hablando en Caracol Radio con el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Ministro, el gobierno ha dicho, en cabeza particularmente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que él está abierto a revisar de nuevo el valor de la UPC, pero que el problema de eso es que habría que hacer una nueva tributaria o cobrarle otros impuestos a los empresarios. Si en el gobierno le piden al Ministerio de Hacienda que saque una plata adicional para la UPC, ¿hay de dónde sin necesidad de hacer modificaciones en ninguna parte? Pues realmente yo creo que hoy, en la estructura que nosotros tenemos de las finanzas y lo que hemos estado hablando, todo está en revista. Un poco de esos momentos retadores fiscalmente no es fácil. Yo creo que hoy no sería fácil. Hoy podríamos ampliar una discusión de UPC, pero a la hora de materializar esos recursos no va a ser sencillo. Yo creo que hoy, por eso lo decía hace un momento, hoy todos los sectores donde existen esas deudas y al final es que la estructura económica colombiana en muchos sectores avanzó, pero pues con subsidios. A mí me sorprende ver que un sector vivienda pues, suyo, creció con subsidios, sector eléctrico creció con subsidios y al final son los subsidios que las empresas terminan usando en su caja. Entonces es mucho más irresponsable crear una ilusión cuando no existen los recursos. Esto no quiere decir que uno pueda abrir un debate como el que suscita el ministro, pero al final en un año de estrechez fiscal, pues sería lo mismo, no llega la plata, no llega la plata ya y es mejor ir sincerando las cuentas y que Es decir, cada cual ministro, haga es su decir, planeación financiera. es correcto, es decir, más del 5,63%, ¿usted cree que va a ser difícil dar porque no habría de dónde? Sí, yo creo que hay que revisar, o sea, nuevamente nosotros somos un gobierno que siempre dialoga y muy sensato en términos de la revisión y de esa estructura del sistema de salud, que al igual que el resto de sectores siempre va a requerir más recursos, pero hoy en la realidad fiscal que tenemos, creo que ahí sí toca hacer esa asignación eficiente por sector. Porque si no, si yo le pago todo entonces energía eléctrica, ¿qué pago con salud? Si pago toda salud, ¿qué hago con el otro? Y esto es un problema estructural Sí. de la economía colombiana que va a requerir un diálogo nacional. Ese es el verdadero acuerdo, el acuerdo de la sostenibilidad fiscal, de sincerar las cuentas y como muchos sectores van a tener que solidarizarse en un marco de espera en términos de mantener esa sostenibilidad de las finanzas públicas. Finalmente, ministro, esta sí es la última porque entiendo que se tiene que ir. El Ministerio de Hacienda sigue pensando en que hay que hacer un incremento final de 2.000 pesos a la CPM, así sea en tiempos distintos. Yo creo que hoy el mensaje más importante es que nosotros como gobierno nacional eh, mantenemos el diálogo con los camioneros. Nosotros no vamos a hacer ningún incremento sin diálogo. Este incremento de los 169 pesos de la semana pasada es simplemente por las indexaciones de los componentes de la gasolina. Es decir, el transporte, por ejemplo, en los gasoductos sube con la inflación y eso tiene un componente que le pega y de ahí nosotros es ese pequeño aumento que se hizo, pero por las indexaciones, que eso es todos los años. El
componente fundamental, no lo estamos subiendo, no lo vamos a subir hasta que no haya acuerdo con camioneros. Eso es en la práctica. Sin embargo, en el realismo y en la discusión ya como país y como Estado, que es una discusión de más largo aliento, Colombia sí no puede seguir subsidiando los combustibles fósiles. Ya hoy lo logramos con la gasolina, ese es el mayor paso que no nos reconocen muchos, pero el mayor ejemplo y ejercicio que se hizo en términos de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad ambiental fue aumentar el precio de la gasolina y quitarle el subsidio. De nuevo, esto hacia futuro será parte de un proceso de concertación porque no se puede subsidiar con dineros públicos, que deberían ir ahí sí a la UPC que usted me dice, a diferentes subsidios, a subsidiar los combustibles fósiles y no solo los camiones, sino los carros de diésel de muchos colombianos que hoy no requieren el subsidio. Yo creo que ese es el debate de fondo como Estado, pero nosotros hoy, sin conciliación, no vamos a aumentar el precio de la gasolina y esta mesa con el sector camionero va a avanzar y está avanzando. La ministra lo ha hecho ya, hubo una reunión, una primera reunión la semana anterior de la ministra Constancia y la viceministra técnica de Hacienda Juanita con todo el sector camionero y ese será nuestro ánimo de diálogo siempre. Bueno, ministro, me parece que es clarísimo y en efecto, pues además es consecuente con las políticas propias que impulsa el presidente Petro, el hecho de que aquí se sigan financiando los combustibles fósiles. Hay que tal vez pensar en otro tipo de alternativas para que la gente pueda moverse en Colombia. Gracias, ministro. Buen día. Bueno, buen día para todos. Feliz día. Hasta luego. Gracias.